Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido, y como cada semana tenemos algo muy importante que platicarles, pero le voy a dar la palabra esta semana a Jorge para que pueda presentar a nuestros invitados. Hola Alf, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy contento de estar aquí. Yo la verdad, hoy estuve a nada de no conectarme porque dije, pues ¿para qué me conecto si no voy a aportar nada al tema? Porque en realidad pues, no tengo ningún conocimiento sobre el tema. Pero la verdad es que fue muy fácil convencerme de por qué conectarme y es para pues tener el gusto de compartir con nuestros queridos, muy queridos y muy expertos invitados que ya Jorge nos va a hacer el favor de presentar. Entonces, solo por el gusto de aprender de ellos, de escucharlos, de verlos, de estar compartiendo, pues aquí estamos, muy contentos de estar también con los viejos de siempre y con los que nos acompañan hoy. Alfa, Dave, bueno, me toca. Estoy muy contento hoy. Creo que sí estamos haciendo el crossover más ambicioso de la historia. Eh, Tengo aquí, bueno, sale a mi derecha, pero tengo a Eduardo Monroy, que es el amigo más antiguo que tengo, o sea, no por su edad, sino porque realmente de todos los amigos que tengo, él fue el primero de mi vida. Y fue lo hemos mencionado mucho porque él fue el que nos hizo el intro del podcast, que está padrísimo. Yo siempre he dicho que es lo más padre del podcast y lo sigo manteniendo, lo hizo él. Eh, y Las también unirse de Dave también acompañándonos. compite en lo mejor del podcast. Sí, en un segundo lugar. Y también tenemos el día de hoy a la tercer loser de mi familia, la tercer loser de los Márquez. El primero soy yo, el segundo es mi hermano Carlos, que le mandamos saludos hasta Mazatlán. Sí, Y también, la tercera es Carlos. Ana, que es mi hermana. Nos está acompañando aquí en el podcast y nos está acompañando no nada más porque es mi hermana, sino también pues por lo que sabe. ¿Cómo se conectan los dos? Bueno, creo que los tres nos conectamos desde la infancia, pero eh, para el día de hoy y en el tema de hoy, me dieron muchas ganas de hablar de Sora, que es una inteligencia artificial de OpenAI, los mismos que hicieron ChatGPT. Salió hace poco más de 3 semanas, como no ha salido al público, pero pudimos ver qué es lo que hace. Y es una inteligencia artificial que tiene que ver con animación. Así como ChatGPT es un procesador de texto y de lenguaje y escribe lo que tú quieras, salió una nueva que tiene que ver con animación. Y tanto Eduardo como Ana pues saben muchísimo más del tema que Alfa, que David y que yo. Y por eso me gustaría darles el micrófono de entrada a los dos, pues para que se presenten y nos digan algo de ustedes. Si quieres, empezamos contigo, Eduardo. Pues hola, yo soy Eduardo, me, yo soy postproductor, principalmente en publicidad, aunque también en películas y series. Entonces, evidentemente yo tampoco soy un experto en inteligencia artificial, pero como todos en nuestras vidas, pues nos estamos viendo afectados de buena manera o no tan buena por la inteligencia artificial, ¿no? Al final, es una herramienta, o muchas, y ya veremos por qué. Y pues ya cada quien depende cómo lo tomemos, podemos hacer uso de ellas o puede ser nuestro enemigo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les puedo platicar un poquito de mi experiencia con ello y pues ahora les platicamos. Gracias, Eduardo. Vas, Paula. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación. Y pues sí, soy Ana Márquez. Yo soy Computer System Analyst acá en Irving, Texas. Mi, Mis conocimientos originalmente son en animación, y arte digital, efectos visuales en general, pero por aras de la vida, pues terminé más enfocada en ondas de IT y software. Entonces, aparte de una visión de lo que sé por el lado de la animación, creo que cosas que puedo aportar en esta plática van a ser sobre un poco sobre los LLMs y cómo funcionan modelos como el de Sora. ¿Qué son LLMs? Large Language Models es un tipo de inteligencia artificial, o sea, dentro de la inteligencia artificial hay diferentes modelos. Y irónicamente, el que no se tenía muy en el radar al inicio eran los LLMs,
y ahora justo son los que están explotando como OpenAI, ChatGPT, etcétera. Y básicamente como el nombre lo menciona, ¿no? Es analizar texto, es analizar lenguaje, tokenizarlo, y a base de eso intentar encontrar probabilidades, para generar texto, básicamente. Y Sora AI más o menos toma de ahí, sigue como la misma idea de tokenizar, en lugar de lenguaje, tokenizar videos por secciones, por patches, para aprender cómo funciona. Wow, pues la verdad es que Wow. nos espera un programa bastante interesante. Agradecerles a los dos que estén en este su humilde podcast. Y bueno, ¿te parece si le damos la palabra a Eduardo para que nos pueda dar un poquito la introducción? Claro. Que por cierto, Eh, tengo que decir que estudiaron en la misma universidad, bueno, como la maestría especialidad, y que Eduardo y yo de niños hacemos películas, entonces hay mucha experiencia en esta mesa. ¿Qué venimos universidades? del mismo medio. Yo estudié diseño digital interactivo en la Ibero. Después estudié animación en Vancouver Film School. Entonces, por eso creo que tenemos un background similar de estudios, Ana y yo. Sí, justo. Sí, yo estudié animación y arte digital en el TEC y después animación y efectos visuales en Vancouver Film School. Arriba Vancouver. Arriba de Montreal. Bien. Vas, Eduardo. Arriba Ok. con el palacio, ¿cómo no? Lerdo, que es muy bonito. A ver. Primero, pues yo quería empezar hablando de el término inteligencia artificial y de cómo se está sobreusando de una manera que nos está, creo que, sesgando a todo el mundo como público de qué realmente es una herramienta de inteligencia artificial o cuáles sí lo son y cuáles no, ¿no? Entonces, ahorita justo antes de grabar, mencionábamos, voy a poner un par de términos por aquí que yo creo que más que yo aportar aquí, creo que Ana nos puede ayudar mucho. Eh, Porque al final de cuentas la inteligencia artificial no es nada más que un set de instrucciones, ¿no? Y ya depende cómo se aplica, se le puede dar diferentes términos. Entonces, Ana, no sé si nos puedas platicar un poquito, porque ahorita mencionabas el LLM. Yo no tenía Ujú. idea de ese término, sin embargo, tiene total sentido con la herramienta que vamos a ver ahorita, ¿no? Sí. Bueno, o sea, ¿quieres como en general sobre AI, Machine Learning o para saber por dónde empezar? Mira, yo había pensado, primero mencioné Machine Learning porque el Machine Learning es un modelo, según entiendo, donde uno arroja datos y la inteligencia artificial le da la interpretación que tú le des las instrucciones. Sin embargo, son datos, Ujú, ¿no? Es mucho para sacar métricas, bases de datos, y después viene la interpretación, que eso ya no depende, o sea, el machine learning al final da unos resultados que tú está en ti interpretar y darles el uso, ¿no? ujú, Entonces, como un ujú, tipo. Luego está, por ejemplo, la inteligencia artificial en los videojuegos, que ese es un término que se les ha dado desde hace mucho tiempo antes de que fuera tan común el término AI. Donde finalmente tú eres un personaje en un videojuego y dependiendo qué tanto te acerques o no a un NPC, un non-player, se me fue la ujú. C, Non-playable Character, character. Sí, character. un jugador con el que no puedes jugar, sí, un personaje con el que no puedes jugar. Entonces tiene un set de instrucciones predeterminadas para ver cómo interactúa contigo. Si tiene que descubrirte, si a lo mejor está volteado para el otro lado y te puedes escabullir, si va a colaborar contigo, etcétera. Entonces, es un término tan variado que Sí. es muy difícil poner como pinpointed. Ya sé que estamos siendo muy pochos, te vas a aguantar, Alfa, pero... Solo porque son ustedes. Entonces eso, Ana, no sé si nos puedes ubicar un poquito más porque yo llegué así en blanco aquí.
No, claro. Bueno, primero que nada es hacer, yo creo, la distinción más importante de inteligencia artificial es que creo que hoy en día piensas en, o sea, dices inteligencia artificial y las personas todavía, y me incluyo en eso, nos vamos un poco a lo que se pensaba en los 90s, de que una inteligencia artificial es como una computadora, un robot que puede hacer todo lo que puede hacer una persona, y que tiene como su propia razón, y en cierta forma nos puede superar en todos aspectos. Este, no estarían tan equivocados, originalmente así es como se empezó a creer en la inteligencia artificial. Pero el tiempo y los estudios nos demostraron que pensar así, era, pues no quiero decir como iluso o irreal, pero es algo que definitivamente no podemos alcanzar y estamos muy lejos de eso, al grado que en este punto parece pues no muy probable, incluso con todos los avances que tenemos. Entonces, inteligencia artificial lo que realmente es utilizar información a base, o sea, procesarla a base de algoritmos y fórmulas matemáticas con un fin específico. Tiene que ser un fin específico para lograr una tarea. En este caso, por ejemplo, tenemos la tarea más famosa de analizar texto, o Sora de analizar video. Y a partir de ahí ya puedes ir como expandiendo la idea. Pero básicamente inteligencia artificial es eso, es el análisis y uso de información, para después, de cierta manera, vectorizarla o entender cómo esa información se relaciona entre sí para lograr una tarea, Oye, en Ana, particular. Ujú. aquí interrumpiéndote se me hace interesante porque es por eso que dicen que cuando utilizas uno de estos, bueno, llamados inteligencia artificial como ChatGPT, es bien importante que el prompt es, digamos que son las instrucciones que tú le das a la hora de buscar un resultado, sea lo Ujú. más completo posible y lo más específico posible. Mientras mejor lo hagas y más información le des, mejor resultados te va a arrojar, que es lo que muchas Ujú. personas están todavía aprendiendo, que son suelen poner instrucciones muy cortas y no te da un resultado tan bueno como si le especificas quién eres, es decir, soy un maestro que trabajo en una escuela, que hago esto y quiero un resultado que hacer. Mientras más lo alimentes, mejores resultados te va a dar. Tiene que ver con esto, ¿verdad? Exactamente. De hecho, ya hay como toda un área específica para eso que se llama prompt engineering, que creo que, pues, si hay alguien que vea este canal que esté relacionado con el mundo de IT, prácticamente a todos los que estamos en eso nos están como guiando a que aprendamos sobre prompt engineering, porque es la forma en la que tú realmente te vas a poder comunicar con todas estas herramientas. La fórmula cambia un poco según de qué herramienta estamos hablando. Pero sí, básicamente tú tienes que darle instrucciones precisas de, este, por ejemplo, ChatGPT. Le tienes que decir cuál es el punto de visión del que quieres partir. Es decir, si tú quieres que te dé una reseña de cine, entonces le tienes que decir, como un crítico de cine, hazme un resumen de X película, que no contenga spoilers, que esté escrita, no sé, como o sea, puede ser Lenguaje tan coloquial, lenguaje ajá, técnico, etcétera. exacto, o sea, o tan literal como en cuántos párrafos lo necesito, etcétera. Si quieres, ya después te puedes meter como en cosas más extensas, como darle peso a ciertos temas, para que las probabilidades o las cosas que va a checar este servicio, sean más accurate y más atinados a lo que tú necesitas. Pero sí, hay un esqueleto tal cual de prompts. Creo que Gracias. es un punto muy importante el que mencionas, porque sí, hay que ser súper específicos con lo que uno quiere. Y ahorita que llegamos a ver Sora es donde, no sé si fue el punto que los llevó a ustedes a elegir este tema, pero es un game changer justo para este punto en específico. Ahorita hay que tenerlo presente ahorita que lo mencionemos.
Nada Bueno, más y para que nada más, ayudarle a la gente que no sabe inglés, prompt engineering es como si dijeras ingeniería en peticiones, o sea, que ajá. sepas pedirle a través del lenguaje de la forma más adecuada lo que quieres. A la inteligencia artificial es eso. Sí, Ana. Este, bueno, esta pregunta va más para Eduardo, pero ¿quieres que veamos algo de lo que traes, Eduardo, o quieres que explique un poco más como qué es Sora antes de Yo que creo que inicie? podemos Va- empezar con los ejemplos y luego llegamos a Ujú. Sora, ¿no? Sí, Que tengo un par de ejemplos, algunos ejemplos de cómo es que llegamos ahí, cuál fue el desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial visuales en específico, y creo que ahorita nos detenemos ahí. Entonces, primero, hay un ejemplo de uno de los primeros videos que se hicieron con prompts de inteligencia artificial y pues digo, véanlo, es una cosa, es de chiste, ¿no? O sea, no pareciera real de ninguna manera. Puedes reconocer que es The Rock ahí. para los que no pueden verlo es el actor The Rock o La Roca, pues comiendo rocas, ¿no? Es lo que está haciendo, pero se le deforma la cara todo el tiempo. Es algo que es absolutamente no real, ¿no? Y estoy seguro que para lograr esto tuvieron que ser unas instrucciones, los prompts, súper específicas, detalladas, largas. Ha de haber sido una labor esto interminable. No sé hace cuántos años fue esto, no investigué realmente, pero nada más lo que quería hacer es una evolución de cómo hemos llegado a cosas cada vez más reales, ¿no? Les quiero hablar después también hubo varias herramientas se llama Generative Art Text, herramientas de arte generativo, en las cuales de la misma manera se les da una instrucción y pues salen imágenes como estas. Estas imágenes, si uno las analiza objetivamente, pues podrían ser buenas, ¿no? Nadie las dibujó, nadie las ilustró, nadie tuvo un proceso de desarrollo más allá de la capacidad propia de la herramienta de interpretación de las instrucciones, ¿no? Sin embargo, uno puede ver, como la imagen de arriba a la izquierda, cómo hay cosas que se repiten, como las raíces o como las partes de abajo, de arriba del tronco, que no sabría qué nombre ponerles, pero sin ¿Me embargo, dejas hacer un apunte rapidísimo, Eduardo, para la gente que está en Spotify, nada más sí. con audio? Digo, yo le recomendaría que este episodio, a la gente que nos escucha así, tenga después chance de verlo en video. Ahí se puede ver también en Spotify, porque creo que los ejemplos están muy padres, pero estamos viendo son como si fueran planetas diferentes a la Tierra, donde hay vegetación, ¿no? Son así como flores y plantas extrañas. Luego me recuerda a videojuegos que hacen mundos aleatorios. Hay uno muy famoso, ¿se acuerdan cómo se llama? Salió hace unos No años. Man's Sky. Ándale, No Man's Sky. O sea, que hay un chorro de planetas distintos y los planetas se generan de forma aleatoria. Me recuerda un poco a eso. O sea, estamos viendo como plantas desérticos con algunas plantas extraterrestres. Así lo escribiría yo. Sin embargo, es completamente abstracto esto, ¿no? Ujú. Y parte de lo abstracto de lo que estamos viendo es por las limitaciones que tenía la herramienta en su momento. Entonces voy a pasar a la que sigue. Aquí, de nuevo, para hacer una descripción rápida, estamos viendo ilustraciones de caras de mujeres. Este es un ejemplo que pongo por dos razones. Una, para mencionar el desarrollo que tuvo la herramienta, porque pasó de ser algo completamente abstracto a poder generar arte con estilo, ya fuera abstracto, ya fuera estilizado, ya fuera colorido, descolorido, etcétera. Y la segunda razón por la cual pongo esto es que este fue un caso muy específico donde se empezó a hablar de los derechos de autor con la imitación del arte generativo. Porque aquí hay dos imágenes que son de una ilustradora que se llama Ilustradora. Loish, muy famosa. De hecho, ella hizo todo el arte concepto de un videojuego que se llama
Horizon Zero Dawn. Y dos de estas imágenes no son de ella y sin embargo es muy difícil distinguir cuáles sí lo son y cuáles no. Nada más para decirles pistas, la que es más evidente es la de abajo a la izquierda, evidentemente esa no es de ella, pero la de arriba a la derecha sí parece de ella y hasta tiene la firma y no es de ella. Entonces ahí empezó un debate muy grande que de hecho alguna vez en un podcast pasado lo mencionaron ustedes, en el cual mencionaban cuál es cuál es el miedo a la gente a adoptar estas herramientas. Y pues una es quedarse sin trabajo, creo que es como ay no, es que una máquina va a empezar a hacer mi trabajo. Creo que es muy inmediato y muy válido también tener ese miedo, pero empezó a despertar una serie de debates éticos donde entonces empieza a haber un mayor panorama de qué es lo que se viene, ¿no? Aquí les pongo unos ejemplos más de arte generado por AI, donde sin embargo van a ver cómo hay mucho más propuesta en estos artes. Y es porque los artistas que tomé para estos ejemplos, no es que solamente dieron la instrucción y se fueron a dormir. Sacaron muchos elementos, los integraron, trabajaron sobre ellos y generaron una propuesta, ¿no? Entonces esto es de mucho antes que una herramienta fuera capaz de desarrollar algo así por sí misma. Hay mucho trabajo después de ello, entonces hay como un par de vertientes de artistas profesionales donde unos dicen, la herramienta se está robando mi trabajo, literalmente está poniendo cachos de mi ilustración aquí y lo está diciendo, es mía. Y otros donde dicen, no, espérate, es que esto lo puedes usar para tu base, para sacar texturas, para sacar paletas de colores, para corregir cosas que no van con el concepto. Y vaya, ahí es donde no estoy diciendo que no sea válida, la primera es completamente válida y despierta toda una serie de conversaciones muy necesarias, pero por otro lado también está esta otra propuesta donde dices, se puede hacer cosas sin necesidad de empezar desde cero, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Entonces se le dio un uso. Sí, una herramienta a favor del arte, ¿no? En este caso. Están padrísimas las dos imágenes de abajo. Que la de la izquierda parece, tiene como el estilo de Hopper, ¿no? Y las pasadas eran como medio dalianas y Exacto, magritianas. exacto. Bueno, quiero empezar a mencionar un poquito cómo me ha implicado a mí cambios en mi manera de trabajo las herramientas de AI. Pues yo he trabajado en VFX muchos años. No sé si estén familiarizados con algunas de estas películas, pues aquí hay imágenes de Tron, de Star Wars y de Fast and Furious. En todas estas, excepto en la de Fast and Furious, en todos estos ejemplos, había escenas en las películas en las cuales había que rejuvenecer al actor y maneras de hacerlo sin tener el actor presente o sin tener la opción de maquillaje, pues siempre ha sido la opción de VFX, que implica traquear, hacer un modelo ponerlo enfrente, igualar iluminación, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Paul Walker, y ahora que lo recuerdo también el de arriba a la derecha de Star Wars, eran actores que ya se habían muerto. También Entonces, Leia, ¿no? Bueno, ahí no está, pero creo que le hicieron lo mismo Leia. Leia lo hicieron lo mismo. No encontré un buen ejemplo de comparación aquí de Leia, pero es otro caso con ella. Y ese de Luke es de la serie, ¿no? Ese es Es de de la de Mandalorian. Mandalorian, correcto. Ajá. Entonces, bueno, esto se hacía antes. Luego hay un caso que me da mucha risa porque no sé si conocen este video. Sí, está fregón. Es un video de Bill Hader, que es un comediante, donde aparentemente tiene una capacidad extraordinaria de hacer imitaciones de otros actores. Aquí está imitando a Arnold Schwarzenegger y alguien hizo esto que se llaman deepfakes, que eh, es un paso más hacia la inteligencia artificial y menos de una labor artística realmente.
esto usa, Ana, según recuerdo, Machine Learning, ¿no? Sí, sí, justo. O sea, Machine Learning básicamente es para poder reconocer, por así decirlo, patrones complejos. Entonces, las caras, las expresiones, etcétera, serían una especie de patrón en este caso. Entonces, pues lo que Ese estás... canal está bien padre. Quien quiera verlo, ahí está, ahí se ve el nombre abajo en la imagen. Control Shift Face. ¿Control qué? Shift, no Shift. Control Shift Face. Y bueno, luego llega un caso que a mí se me hace muy platicable, que es el año pasado hubo una serie que se llama Secret Invasion. Ya vi tu cara. Este, que a mí el intro se me hizo un caso de estudio muy particular porque es uno de los estudios, si no es que el estudio más prolífico en los últimos 10 años, y donde hicieron este bodrio, ¿no? O sea, entiendo que es un buen ejercicio, un buen primer ejercicio eh, de traer el arte de la inteligencia artificial a un ámbito profesional. Sin embargo, esto fue criticado por absolutamente todo el mundo, Con ¿no? justa razón, ¿verdad? Eduardo, ¿me permites un comentario rápido de lo que acabas de comentar? Claro, Me parece muy interesante porque de las primeras imágenes que muestras fueron Tron, si no me equivoco, fue la primera gran película donde trataron de hacer este efecto. ajá. Después Marvel nos sorprendió con una muy buena, yo creo que ha sido la mejor hasta ahorita, que hicieron la cara de Robert Downey De Robert Jr. Downey. en una de sus películas donde él era joven y realmente es impresionante, o sea, realmente crees que es el actor, que es lo más cercano que han logrado. Y luego en las otras películas, Marvel tuvo este problema de que tenían las producciones tan cercanas y los estudios estaban trabajando. Son estudios pequeños, son poquitos los estudios realmente de efectos especiales que no se daban abasto. Entonces sacaban, pues, lo que hemos visto en las últimas películas, que parece que vamos, en vez de ir hacia adelante, parece que vamos hacia atrás. Y tiene que ver con la gran cantidad que tienen los animadores. Menciono esto porque pasó un caso muy interesante, porque un joven aficionado a las computadoras y a los efectos especiales hizo el caso de Luke. Esto fue en la serie de Mandalorian. Y él con su computadora, que evidentemente era una computadora muy buena y con sus habilidades de diseño, mejoró pero sustancialmente lo que habían hecho los estudios, que se supone que tienen millones de dólares y todos los recursos, ¿no? Entonces ves lo que hizo él y luego lo comparas con lo que hicieron los estudios. Él con su computadora, pues buena, pero hasta ahí. Y es una diferencia abismal. Fue tan grande el caso y se hizo tanto ruido que terminaron por contratarlo. Creo que esto obedece más a una cuestión de marketing, que lo hayan contratado. Pero Claro. fue muy evidente que tiene que ver también con el tiempo, por lo que hemos platicado, que realmente le puedes invertir, o por lo menos en esa etapa estábamos antes, para que realmente te diera un resultado y que fuera bueno en la cuestión, sobre todo las personas que ya están muertas, que no puedes, o sea, que tienes que basarte en lo que tienes únicamente en las caras, porque no hay captures como hay hoy en día, que ya tienes con los puntitos las caras digitales de los actores, ¿no? Sí, por eso hay películas que envejecen tan bien a pesar de ser tan viejas. O sea, está El Señor de los Anillos, está mismo la primera de Avatar, está, este, no sé, o películas que están muy bien cuidadas en su Mismo Jurassic manera Park se de... ve bien y mira Jurassic que han pasado Park, muchos años. o sea, es del 96, tiene cuánto, o sea, no voy a hacer matemáticas ahorita porque me exhibo, pero, Que por cierto la este, fuimos a ver al cine con tu papá, ¿te acuerdas? Y que brincó en una bueno, escena. los cines de ¿cómo se llama esa calle? Unos ya no existen, ya ni No, siquiera ya existen. no. Nos vamos. Bueno, Ajá. pero sí, tienes razón, digo, o sea, si ahorita ves los créditos de todas las películas que salieron del año pasado de Marvel, la lista de créditos de VFX son interminables y no es un estudio, son 17. Y son los mismos estudios de todas las películas. Entonces, eso habla de una sobresaturación, ¿no? Bueno, quería poner este ejemplo y compararlo con este que sigue, que a mí me da mucha risa, que es, esta es una cuenta de Instagram que se dedica a hacer videos de inteligencia artificial
de manera de hobby. Esto es un estudio que evidentemente es gente muy preparada para hacer cosas mucho más elaboradas, pero esto lo hacen, esto no están vendiendo nada, esto lo hacen de juego, ¿no? Y esto lo hicieron también el año pasado y lo hicieron con el mismo tipo de herramientas y se nota más el cariño a pesar de que también se nota abstracto, también se nota que no es real, pero No, pero está bien padre. el pretexto es jugar, ¿no? De esto. Entonces, creo que se nota un poquito la diferencia de... Y aquí es donde entonces tengamos esto en mente. Esto es lo que se podía hacer a lo mejor el año pasado con herramientas de inteligencia artificial para video. Y entonces ahora sí empezamos a hablar de Sora. Y aquí les voy a dejar corriendo unos videos que vienen. Sora, nada más para poner un preámbulo ahorita, según sé, a menos de que ya me haya ganado la noticia, no está abierta todavía al público, ¿verdad? No, todavía Estos no. son ejemplos de la capacidad de su herramienta que están promocionando de que próximamente lo van a abrir. Sin embargo, aquí lo que quiero comparar es cosas que funcionan y cosas que no, pero sobre todo leamos los textos que vienen ahí, que son los prompts, y por eso quiero recordar lo que decías, Dave, porque pasamos de tener que hacer un video como el de La Roca, que es horrible, con unas instrucciones interminables, a justo lo que están proponiendo ahorita es, vean la instrucción que está escrita ahí, que son 2 oraciones cortititas, y la capacidad de interpretación, si lo podemos llevar así, de la herramienta es abismalmente mayor, ¿no? Entonces, me gustó mucho justo el demo que hicieron de la herramienta porque se ven ejemplos como el de la izquierda de abajo, donde están sacando una silla de la arena y la silla de repente empieza a volar y a hacer cosas que evidentemente no es real, pero te dicen, estamos teniendo todavía problemas con esto, pero lo estamos mejorando por esta razón, no está funcionando porque la herramienta sigue teniendo Oye, problemas con pero en tal. ese caso, realmente si no fuera por la silla, hubiera sido muy difícil para muchas personas identificar que era, o sea, de las otras sí, más o menos puedes ver que hay algo off, pero en esa, si no es por la silla, hubiera sido muy difícil darte cuenta que realmente es una El del imagen tren generada por también la es computadora. impresionante. O sea, El porque tren ves es el al que a mí más reflejo. me... Sí. Sí, a mí también. O sea, ves el reflejo de la chava a través del vidrio. Sí, es una cosa. Y luego, Las luces, los juegos de luces, es increíble. o sea, eso parece real. Si no Es, te dicen que es inteligencia artificial, no te das cuenta. Y todo es generado con inteligencia artificial. O sea, no es como que una parte es grabada y otra parte son efectos. entonces, a mí lo que me... Claro que me da miedo. Claro que me da miedo quedarme sin trabajo mañana por esto, pero por otro lado, digo, qué grandes posibilidades da esto. Entonces, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, no encontré un ejemplo, pero lo vi mencionado por ahí, era que tú puedes ingestar un video. El video ya es real porque pues, tú lo sacaste de donde sea, lo grabaste a lo mejor, y después le puedes decir, ¿sabes qué? Estilízalo de cierta manera que parezca una animación de acuarela, o una animación de cel shade, o una animación 3D, o una animación de... Entonces ya te da estilos. Y donde ya no va a pasar lo que pasaba con el intro de Secret Invasion, ¿no? Donde se ve completamente falso y sin corazón. Acá, o sea, a mí me da tanta emoción poder tener esto en las manos y poder empezar a usarlo. Se me hace increíble. ¿Me dejas leer el prompt del tren, Eduardo? Nada más para que la gente Sí. que nos está escuchando vea. O sea, ahí la persona que se metió a hacer el uso nada más escribió reflejos en la ventana de un tren que está viajando a través de los suburbios de Tokio. Eso fue todo lo que escribió. Y desde esa orden o desde ese prompt, esa petición, se creó ese video que están viendo ahí. Y acabo de ver algo, es justo de ese video, perdón, me voy a regresar, es que estuvo increíble. Que pasa de repente algo del otro lado del tren. Ahí justo y se ve el reflejo con más Ujú. nitidez de De la chava ella. que está grabando el video. Ujú. Ah, no sé, ese se me hace a mí el ejemplo más. Sí, a mí también. De esos cuatro es mi favorito. Los demás también están impresionantes. Pero por eso, o sea, por el reflejo sobre todo de ella, es una cosa de locos.
¿Quieres Y no decir es que algo, sea Ana? solo un reflejo, o sea, una de las cosas más importantes que logró Sora, que no se había logrado bien, es la permanencia de los objetos en el espacio. Es decir, si tú tapabas un objeto, era difícil para la inteligencia artificial entender qué pasaba con ese objeto y persistirlo, sobre todo si sale fuera del encuadre. En este caso es, no importa qué esté pasando enfrente de ella, este, si pasa una pared sólida, entonces la inteligencia entiende que ella no se mueve y por tanto debe de ser más nítido si hay un fondo sólido en ese reflejo. O sea, te da a entender que Sora, pues sí, entiende de espacios, de permanencia, de cómo funcionan ciertos materiales, etcétera. Aunque solo sea en representación de píxel, pero sí lo hace. Ana, aprovechando lo que acabas de decir, tengo una duda respecto a eso. Sé que tienen mucho problema Sora y todos, porque no es la única que está intentando hacer esto. Con los dedos, ¿sabes a qué se debe? O sea, realmente con los dedos de las manos, la mayoría tienen algún problema. O sea, cuando se acerca, replican un dedo más. ¿Tendrá que ver con los movimientos? No sé, batallan mucho Eh, las... Te digo, no sé si es ciencia cierta, pero juzgando en cómo trabaja, me imagino que puede tener más que ver con el hecho de que Sora no, o sea, a pesar de que intenta entender y lo hace muy bien, esta percepción del espacio, o sea, digámoslo así en Z, realmente eso es algo que no existe en un video, o sea, lo está tratando de emular y la manera en la que ha aprendido a hacer eso es viendo muchos y muchos videos. Los dedos creo que es algo que tienen mucho movimiento, y depende de tú cómo los veas en un video, es fácil, que se pierdan entre sí. Entonces me imagino que va un poco más por el hecho de que es difícil, lograr como esa precisión de separarlos, en un espacio 3D que realmente no es 3D. Y también eso, pues ya venía desde antes de Sora, ¿no, Dave? O sea, hay que ver Sora cómo le va, cómo le va. Ahorita estoy viendo las imágenes del de la silla, por ejemplo, quietas, aparte, y pues el cuate que desentierra la silla sí tiene 5 dedos. Y como decía Eduardo, ahí te ponen exactamente lo que sale mal. O sea, el prompt que escribieron en ese video de la silla dice, arqueólogos descubren una silla genérica de plástico en el desierto. La excavan y le quitan el polvo con mucho cuidado. Y luego abajo viene lo que decía Eduardo, dice weakness, o sea, la debilidad de este video fue que en el ejemplo Sora falló en el modelo en reconocer el modelo de la silla como un objeto rígido. Ese fue el problema ahí. Eh, pero pues lo demás está increíble. Justo, bueno, qué bueno que mencionaste eso. Justo las limitaciones más grandes que tiene Sora en este momento tienen que ver con las propiedades físicas de los objetos. Entonces, ¿qué pasa si un cristal se cae y la manera en la que se debe de romper? A veces Sora ni siquiera entiende que se tiene que romper. O si lo rompe de una manera que no se ve nada realista. Cómo interactúan dos objetos sólidos entre sí al chocar, todas esas cosas es lo que más le está costando trabajo en este momento. Sí, recuerdo que hay un video, bueno, ahí no está, pero creo que hay un video de unos perritos en la nieve. Y ahí había también un problema como de la física de la nieve, de repente se iba para el lado equivocado. Ujú. Eh, pero aún así, o sea, tienes que poner mucha atención. Ustedes dos, y sobre todo tú, Eduardo, que te dedicas a efectos visuales, pues me imagino que tienes un ojo mucho más entrenado, o sea, porque tú estás acostumbrado a estar viendo eh, casi casi fotograma por fotograma muchas cosas, ¿no? Pero para alguien mortal como yo, sí es como, a ver, espérate, ¿dónde está el error? Y ya, de repente salta, pero no es tan fácil verlo. Pero creo que lejos de juzgarlo,
Al revés, a mí se me hace más impresionante porque vimos de dónde venimos, ¿no? O sea, ese video de La Roca, entonces salió un video de Will Smith que ustedes mencionaron ahorita también, ¿no? De Will Smith comiendo espagueti, que hasta él mismo se burló y después volvió a hacer el video. Si han visto ese, que la comparación Sí. de inteligencia con el real es como, pues, bueno, se presta para eso, ¿no? Para apreciarlo ahorita, pero sobre todo para emocionarnos de ver a dónde vamos a llegar, ¿no? Que estamos, o sea, aparentemente, porque no sé qué implica, pero aparentemente estamos muy cerca. Justo eso a mí me parece lo interesante y bueno, ya vas a platicarnos un poquito más adelante de lo que pasó precisamente hace poquito con la huelga y por qué sucedió. Pero a mí lo que me emociona bastante es que quizá no ahorita, pero yo sí lo veo en 5 años, vas a poder literal hacer una película completa a partir de una visión tuya, Eduardo, una visión de Alfa, de Ana, me explico, o sea, tú puedes hacer prácticamente tu propia película porque ya puedes hacer un guión, o sea, ya ahorita con el uso de estas inteligencias puedes hacer un guión, y a partir del uso de ese guión, con estos prompts puedes hacer una película con actores que no existen, pero ahí lo que se me hace interesante es que el mundo del entretenimiento va a cambiar. Incluso la monetización tendrá que ver con el número de views, con la historia que tú creaste, entre comillas, y cómo la cantidad de gente que les gustó la historia que tú creaste. Entonces, pues abre el marco muchísimo, porque obviamente, pues ahorita únicamente las personas que se dedican al cine, que tienen estudios y que tienen todo un estudio detrás, pueden hacer la creación de una película, de un guión, etcétera. Pero ahorita con esto, imagínate cuántas joyas cinematográficas no hay escritas en la computadora de un niño tailandés, por decirte un caso. Entonces, eso es lo que se me hace realmente emocionante, pero obviamente tiene que haber una legislación muy importante antes de que lleguemos a esas situaciones. Esto le va a dar un giro bien cañón a los fanfics, ¿no? O sea, que antes era Sí. meterte un foro a leer una historia y ahora va a ser de que, pinche película chingoncísima o una serie completa o sea, va a ser una cosa cañón. Y luego imagínense lo que sería poder meter una novela en texto en un PDF y decirles una película de esto, de completa, o sea, así, unabridged, como dicen, ¿no? O sea, que no le quites nada, que la pinche película dure 14 horas, 15 horas, ¿no? Y le puedes decir, y házmelo al estilo de Denis, o sea, del director de Dune, ¿no? O de Blade Runner Sí, 2049. sí, eso sería, o la película Soy Igualmente. leyenda realmente, como dice en el libro, y sería una cosa totalmente diferente, muy, muy interesante, está fregón, está fregón. Y me imagino que también después se va a poder pasar a videojuegos, o sea, Sí. a lo mejor sería diferente, no lo sé. O sea, tendría que cambiar mucho la herramienta, pero no está loco pensar en eso, si ya estamos viendo que se puede aplicar para videos de ese tipo. ¿Vas a mostrar el otro, Eduardo? ¿O son los últimos? Bueno, de Sora Ah, ok. ya son los que tengo. Tengo un par de cositas que les quiero platicar de eso, pero no sé si quieran decir todavía algo más de eso. Igual podemos regresar. eh, No, no, igual y sería bueno ya continuar porque también el tiempo nos está presionando. Vamos rápido. Ahorita David mencionó algo que es justo a mí lo que me compete fuera de este preámbulo, y es pues todas las cuestiones que implican legislación, casos de uso y pues lo que nos afecta ya ahorita, ¿no? Entonces, mencionaban que vamos a poder hacer una película con el estilo de Denis Villeneuve y vamos a poder poner a Pedro Pascal y vamos a poder... Y entonces se previó un poquito esto, seguramente hubo casos que detonaron esto porque hubo una huelga enorme el año pasado de actores en Hollywood, particularmente de esta asociación de actores, SAG-AFTRA. Parte de lo Act- que... ¿Actores y guionistas se juntaron o nada más fue la de Y actores? no sé si esto tiene que ver con guionistas, pero también hubo una huelga de guionistas, ¿no? Ujú. Fueron Entonces, actores y luego se unieron los guionistas, como dices, o sea, correcto. se unieron por lo mismo, por los prompts. Entonces, parte de lo que argumentaban es, yo no quiero que mi imagen sea usada sin mi consentimiento, porque ya vimos los deepfakes. Los deepfakes ahorita ya fueron un problema legal, porque
se puede poner a cualquier persona diciendo cualquier cosa, entonces hay un daño de imagen. O sea, todavía sin meternos en cuestiones creativas, pero de decir, Trump dijo que no sé qué y en realidad pues todos sabemos cómo es, pero y suena verosímil que lo hubiera dicho, pero no lo dijo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ya empiezan, empezamos a entrar en terrenos pues un poquito peligrosos. Hay un caso, no sé si Ana, seguro tú conoces las tabletas Wacom, ¿no? Sí. No sé si sepas de este caso, pero hace unos meses Wacom se vio muy afectado financieramente porque contrataron a alguien para hacer una promoción de sus tabletas. Wacom es una tableta que utiliza una de estas plumillas en lugar del mouse, como para que tú ilustres. Eh, y sobre todo es eso, es para ilustradores, para diseñadores. Y entonces hicieron este diseño. Entonces resulta que este diseño, quien quiera que generó esto, contrató un banco de imágenes. De ahí salió este dragón. Lo cual ya habla un poquito mal de por qué contrataste un banco de imágenes cuando tú se supone que son caras estas cosas. Pues tendrías que contratar a quien es tu público, ¿no? Claro. Uno. Dos, y fue lo grave, el banco de imágenes del cual salió esta imagen fue generada por inteligencia artificial. Entonces, imagínense la patada de huevos que es para los artistas, Ya que sé. ya es un caso real de alguien que les bajó trabajo indirectamente una herramienta de inteligencia artificial. Lo que pasó con esto es que se hizo un revuelo enorme y las acciones de Wacom se vinieron abajo durísimo. Entonces, la empresa pues lo sintió muy, muy fuerte. Pero sí se los chingó el dragón. Sí. Hay un caso, no sé cómo se llama esta influencer, pero es una influencer que no existe. Me parece que es española y genera un revenue para esa cuenta pues considerable. Es una persona que no existe y entonces promueve zapatos y estoy aquí en la playa y estoy no sé qué y al final de cuentas es quién sabe quién será realmente la persona detrás de, ¿no? Realmente. Hubo otro caso que a mí me da mucho risa, Así está chingón. que hubo alguien, no sé el caso completo, me lo platicaron y nada más lo quise mencionar ahorita, donde alguien hizo una canción con inteligencia artificial que se pareciera a la voz de Bad Bunny y le fue increíble a la canción y bueno, este personaje se enojó muchísimo y bueno, Y le dijo a sus pasó. fans que si les había gustado lo dejaran de seguir. Sí, ahí dice, si a Exacto. ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no son Sálganse mis en... amigos. Sálganse de Y, es- internet, quiero estar solo. y eso mismo es, o sea, sí dice eso. Charros. Dios mío. Sí, Y estuvo interesante porque él hizo un disco muy diferente a lo que había hecho y el prompt obviamente utilizó pues sus éxitos más grandes, los ritmos, o sea, hizo esta sopa con lo mejor que tenía y la canción que resultó era una canción maravillosa a la gente que le gusta la música de Bad Bunny, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues este güey dijo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Porque seguramente él también vio que la canción era buena, porque vio que la rítmica era buena. Entonces, eso es algo de que le Digo, asustó, el definitivamente. ritmo siempre es el mismo. Sí. Eso sí. Sí, digo, era explicar el caso, nada más. Y bueno, por último, les quiero platicar un caso que me tocó a mí ya directamente donde, eh, entonces, yo hago un spot publicitario y el spot publicitario habla de, pues en este caso, Gerber, ¿no? Y entonces yo lo hago, pero pues entonces Gerber, yo, patrocínanos. no me dan muchas ganas después con esto, los patrocino yo directo. Este, Mejor. Entonces, el proceso, así de manera muy burda en un spot publicitario, es que se hace un guión, se hace un storyboard, se filma, hay un director, el director tiene una visión, el director, junto con el cinematógrafo, crean un lenguaje audiovisual para contar una historia. La historia puede ser completamente creativa o en este caso para vender algo, ¿no? Aquí es donde empieza un poquito
mezclarse las necesidades del lenguaje cinematográfico. Entonces, idealmente, en un spot que dura 15 segundos, porque esa es la atención que podemos retener actualmente de los espectadores, pues tenemos que establecer una situación de manera muy rápida, pero hay que establecerlo, hay que plantear la situación, hay que mostrar el producto y hay que terminar con el logotipo, ¿no? Eso es, o sea, lenguaje cinematográfico básico. Y a mí lo que me pasó la última vez que hice un spot para esta marca fue que lo mandamos y de repente nos dicen, no, es que la herramienta de QC, o sea, Quality Check, control de calidad de la marca, rebotó el spot. Ah, ok, ¿por qué lo rebotó? Porque no tiene presencia. Y, ok, ¿qué significa eso? Entonces nos dan un curso muy básico donde ven que aquí hay una retícula en esta imagen y donde hay unos cuadritos azules. Nos dicen entonces, durante todo el spot, tienen que estar llenos esos cuadritos que significan el 50% del espacio de tu video, tiene que estar cubierto por producto o por personas, todo el tiempo. Entonces, allí yo me topé con una pared impasable porque yo no dicto qué secuencia tiene el spot. En la etapa donde yo entré, ya el director tomó su visión y me la pasó y me dijo, es esto. Claro. Entonces, tuvo un error impasable para mí porque el spot abría con un cuarto y entonces era la toma del cuarto y el cuarto estaba abierto y no había nada en el cuarto. En el lenguaje cinematográfico uno tiene que establecer dónde están pasando las cosas. Porque Claro. si llegas y ves una cara aquí, dices, ¿en dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué la estoy viendo? Contexto, por favor. Ajá. Entonces, sí, aléjate un poquito, por favor, ¿no? Y bueno, al final fue, o sea, es una falta de criterio, no de la herramienta, porque la herramienta al final sigue instrucciones y las instrucciones que le dieron es, necesito que haya producto y personas aquí. Es un poco una falta de criterio de saber, o sea, sí, pero en este caso nos podemos soltar un poquito esto, ¿no? Al final, todos los spots, si no le pones la marca aquí, o ubicándote toda la pantalla, pues al final no vas a vender, no vas a saber qué estás vendiendo, ¿no? Y a mí se me hizo un caso se me hizo absurdo, pero por otro lado fue como un despertar de decir, híjole, tengo que prestar atención a estas cosas porque, pues sí, yo me puedo quejar y puedo pensar que es eso, pero las métricas de redes sociales, son las que dictan todo ahora y, pues, el lenguaje cinematográfico se lo tenemos que dejar a Christopher Nolan en sus películas, ¿no? David Villeneuve. Denis Villeneuve también. Eduardo, una pregunta y comentario al respecto, y también un poco para Ana, que creo que es lo que estábamos platicando hace rato, sobre justamente los los cineastas que todavía hacen filmes de autor o que plasman su visión. Y es una de las razones, al menos en el mundo cinematográfico, es y era el gran dominio de las productoras y de las visiones de los productores que son los que a final de cuentas tienen el dinero. Y tal vez es lo mismo en este caso. No, tal vez, bueno, sería incluso aquí muchísimo más Más. agudo porque quiero que vendas mi producto, pero la mayoría, bueno, me atrevo a pensar esto, por eso es una pregunta, la mayoría de estas personas son grandes vendedores, son grandes comerciantes o grandes productores. No son siempre como con una visión artística y lo que ellos quieren es algo más genérico y tienen años, tienen décadas más bien pidiendo cosas genéricas que les ayuden a vender y no pidiendo cosas artísticas. Siento que ellos tienen décadas afectando al arte en la tele, en el cine, en todos lados y es por eso que la inteligencia artificial tiene esta posibilidad de sustituir, porque la inteligencia artificial puede generar cosas genéricas, que son los que ellos quieren. No ahorita algo tan artístico, que es lo que tú puedes proveer, pero pues él dice, no, pues lo que yo quiero me lo da la inteligencia por una suscripción, no sé, de $50 al año, y tú me vas a dar una visión muy artística, pero pues a mí qué, o sea, yo lo que quiero es posicionar mi producto. Totalmente,
por eso digo, ahorita, pues sí, a lo mejor yo me podría pelear todo el tiempo porque a mí me gustaría hacer algo más artístico, pero ¿dónde estás parado en el mundo comercial? Te acatas. Esas son las nuevas reglas, No, ¿no? y además, o sea, viendo la imagen que pusiste, Eduardo, o sea, lo que entendí de la imagen era, o sea, ese control de calidad, pues supongo que ya se puede hacer automático, ¿no? O sea, se puede, Eh, es automático y Era entonces totalmente automático, sí. comparas, por ejemplo, imagínate que tengas una herramienta que te puede comparar 1 millón de anuncios diferentes y te puede decir o sea, qué características visuales tienen los que vendieron más o los que fueron más vistos y entonces eso es lo que te piden replicar, ¿no? Sí, sí, está cañón. Aunque quién sabe, tal Completamente. vez no contemplan todas las variables, ¿no? Tal vez sí, estos fueron más vistos, pero uno de ellos no era por la distribución, sino tal vez era porque salía un vato con ojos muy bonitos o porque había una música y tal vez se les, sí, o sea, definitivamente entonces algunas variables se les van a escapar y es lo malo de tener herramientas automatizadas para hacer cosas de criterio complejo. Más complejo, sí. Es interesante lo que menciona Alfa, porque eso le ha sucedido por años, por ejemplo, al Google Translate, que obviamente ya hay mejores herramientas, pero ese es el problema que tenía, que no medía muy bien el contexto de lo que estabas diciendo. Entonces batallaba con el contexto, te ponía palabras como bear, o sea, de oso, cuando realmente querías decir otra cosa. Entonces me parece exactamente lo que dice Alfa, me parece muy buen comentario. Oye, Eduardo, y entonces en esa imagen tú tuviste que hacer todo el fondo, o sea, todo, menos las No, personas. esa imagen era una imagen que me mandaron a mí de referencia. Ah, Mira, esto es lo que ok. tienes que hacer. Llenar los cuadritos. ¿Ves cómo aquí están cumpliéndolo y están los cuadritos llenados de azul? Eso es lo que tienes que hacer tú. Pero me puso en una posición, digo, imposible porque yo en algo que yo tengo aprobado por el cliente, que, o sea, esto no es el cliente, es una herramienta que lo sube a la plataforma, ¿no? El cliente aprobado, yo ya no puedo mover esa toma que tiene un Tienes cuarto un producto vacío. terminado. Al final, como era la primera vez que usábamos esta herramienta, hubo bueno, se las pasamos ahorita, pero ténganlo en cuenta para la que sigue. ¿Sabes? O sea, todavía salimos regañados. Entonces, bueno, de nuevo, no quejarse, sino ya sabemos cómo es para la próxima porque no puedes hacer nada al respecto. O sea, es lo mismo que gente que se queja que la gente ya no tiene la retención para ver una película de 4 horas, que le pasa a Scorsese. Bueno, pues ya nada más Scorsese lo puede hacer y todos los demás vamos a hacer contenido de TikTok de duración de 20 segundos, ¿no? Entonces, ni modo, es lo que nos está tocando ahorita y pues se está moviendo muy rápido el mundo y para bien y para mal. Para mal y para mal. A Pues mí sí, a los que les, perdón. no, iba a decir que a mí sí me emociona mucho lo que puede pasar en los siguientes años, pero precisamente por, por todo lo que se puede abrir para personas que no conocemos, que seguramente son muy talentosas. Ahorita, por cierto, acaba de ganar el señor Nolan. Soy gran fan, por eso me atreví a decirlo, el Oscar que tanto se merecía. Eso se me hace bien interesante. O sea, ¿cuántos Christopher Nolan no hay ahí escondidos que no tienen ni siquiera el dinero de poder ir a una escuela de cine? Y dentro de los próximos años vamos a poder ver proyectos porque seguramente van a ser gratis. A lo mejor ya no con la cara de los actores porque seguramente eso sí va a estar súper, o sea, va a haber leyes muy puntuales acerca de eso, pero vamos a poder ver joyas increíbles, ¿no? Entonces eso me causa emoción en ese sentido. Pero también es que existe el riesgo de que una productora ya no quiera financiar los proyectos del siguiente Nolan que cuestan 100 millones porque te voy a decir, ¿para qué quieres este set construido así? Que es algo muy de Nolan. ¿Para qué quieres esta técnica como Ujú. con técnicas anteriores, ¿verdad? Que cuesta mucho? Si te lo puede generar acá mi compa, el locochón que está en el laboratorio encerrado, que lo tenemos esclavizado por pizza y tabaco y café, ¿no? O sea, Y Mountain Dew. Ya van a ser artesanías las películas, no nada más arte. exacto. Y pues si, Lo si todo se mueve cual, por el dinero,
A ver, ¿Quieres decir el algo, arte Ana? mismo ha pasado por esto, ¿no? Perdón, rapidísimo, con la mención de los prints con Warhol, o sea, vino un declive en el arte y luego es como de, no, espérate, no pasa nada. O sea, sigue habiendo artistas, no se acabaron. Pero sí pasó y también hay burbujas de cosas medio fakes y tal vez lo que mantiene ese tipo de arte es una teoría muy famosa, pues es el lavado de dinero. Si no fuera por el lavado de dinero, probablemente la industria no se sostendría como tal, gracias a Warhol en gran parte. Pero bueno, creo que ese es un tema para otra ocasión. Por mi lado, a ver, yo definitivamente creo que va a tener un impacto importante. O sea, como dicen, tanto para poder tener producciones de una sola persona, al menos para ideas de concepto, y eso está muy padre. Y eventualmente, ojalá que también ayude a terminar un poco con estas tareas no tan artísticas, sino como de industria, de limpiar plates para las películas, o sea, desastre de este basurero que no nos gusta, etcétera, en lugar de tener a 200 personas trabajando en eso, en lugar de algo creativo. Pero por ejemplo, yéndome a las personas que se preocupan mucho porque esto reemplace al arte en su totalidad o a las artistas en su totalidad, al menos como estamos ahora, creo que es difícil y creo que faltaría muchísimo para poder lograr eso porque em, hasta ahora estos modelos no son capaces de crear nada que ellos no conozcan. O Los sea, hacen collages. Hacen como un exacto, collage. o sea, una persona sí tiene la capacidad de, en un mundo donde no existe el impresionismo o el puntillismo, crearlo. Sora o estas inteligencias artificiales no pueden hacer eso. Tú tienes que darles esos datos, tú tienes que entregarles esa información para que la analicen y puedan generarte este, o sea, como subsets de esa información que tú les diste, pero ellos todavía no pueden generar algo estrictamente de cero. Entonces, eso como en una nota positiva para las personas que son muy buenas en su área, es que creo que ellos van a poder utilizar estas herramientas como algo que los va a elevar en lugar de algo que los va a reemplazar. Me parece tu punto fantástico. Justo hablábamos antes de iniciar el podcast de Dune. Y por ejemplo, la firma que tiene David Villeneuve en el mundo que creó en la segunda película, sin adelantarnos mucho en ella, es muy diferente a lo que a lo que vimos en películas pasadas de Dune, que bueno, no eran películas muy buenas, pero el contrastarlas es como si fueran mundos completamente diferentes y tiene que ver con la firma y con la visión del director. Entonces, qué padre pensar eso, o sea, que sí, evidentemente le puede sacar jugo a una visión y lo puede magnificar, ¿no? O sea, en vez de hacerlo hacia abajo, hacia arriba, pero bueno, también tiene razón Alfa en ese sentido de que, bueno, qué tantos van a llegar ya. El cine, como lo conocemos, está a punto de cambiar para siempre en los próximos años. Y ahí yo creo que ya también estarías hablando de que vamos a tener los consumidores como una responsabilidad ética mucho mayor de no aceptar que nos den basura porque va a ser más fácil para los estudios darnos basura para consumo. Ahora mismo está sucediendo, o sea, y están bajando mucho las ventas porque han estado dando basura y basura y basura. Por eso es que Ujú. películas como Oppenheimer o el mismo Dune han generado, vamos, le están dando como que la patada en la cara a los estudios que nos han dado basura y la gente ya no lo está permitiendo, ya no lo está consumiendo. Sí, o sea, Dune, por ejemplo, siendo la super película que es, ha costado la mitad en presupuesto que varias películas del MCU, por ejemplo, y no puedes comparar. De Marvels, por ejemplo, costó creo que $300 millones. O sea, es una locura y, Ujú. y no generó ni 100. O sea, Sí, justo. Yo quiero ser el abogado del diablo porque quizás haya patrones en la conciencia que no hemos entendido como seres humanos todavía, pero igual y si a una inteligencia artificial le das todas las novelas rusas de la historia y todo el cine italiano de la historia y todo, y de repente puede encontrar patrones de cómo escalarlo y hacer nuevas corrientes, pues igual y pasa. Pero Sí, bueno, claro. ya, Sí, ya sí, sí. veremos.
Sobre todo La por la cosa es, capacidad de asimilar tanta información que para Ajá, nosotros es imposible, para ellos va a ser una realidad. sí. pues sí. Hablando de Pero va a estar limitaciones, por chido. ejemplo, de la herramienta como tal, digo, yo enfocándome en Sora un poco todavía, pero este, a mí lo que se me va a hacer interesante es si van a poder lograr herramientas como esta, darte outputs que nosotros podamos manipular. O sea, actualmente lo que hace Sora, como les dije antes, o sea, como analiza pequeños batches de las imágenes para entender cómo funciona el espacio y cómo interactúan como los ambientes entre sí. Y entonces lo que te genera es como un output decodificado de eso píxel por píxel. Tú no tienes, o sea, no te puede dar hasta yo, donde yo sé, no te puede dar un output que no sea video o imagen. Y eso ya no es realmente muy manipulable para nosotros. O sea, no te está entregando un modelo 3D, no te está entregando Claro, un archivo de de Maya, por ejemplo, para los que no conocen, Maya es un software de 3D en el que tú puedas navegar la escena. Entonces, hoy en día, así como se producen las películas, así como hacemos los videojuegos, es muy importante poder manipular todas esas cosas porque va a haber algo que quieres cambiar, va a haber algo que necesita más trabajo. Y con Sora no puedes hacer eso. Tú no puedes decir, ay, ¿sabes qué? Me encanta esta imagen que me hiciste y quiero conservar todo excepto esta nube, porque entonces tú lo tienes que volver a regenerar. Ya hay ya hay otras herramientas donde si lo haces en conjunto sí te pueden como editar ciertas cosas en específico, pero aún tiene muchas limitaciones. Entonces lo interesante y donde realmente a lo mejor sí se podrían perder muchos trabajos es si te genera ya archivos con información, pero el problema es que ya estás hablando de un modelo completamente diferente. Eso no es un LLM, eso no es Sora. Entonces Oye, O sea, Ana, realmente pero ¿y no crees que va un- más en el if del tiempo? podría ser, la cosa es como te mencioné, o sea, estamos hablando de un modelo de inteligencia artificial completamente diferente a los que se han creado hasta ahora, y a los que han funcionado. Yéndome un poco hacia atrás, la manera en la que funcionan estos lenguajes, bueno, estas herramientas de modelo de lenguaje, es haciendo tokenización de palabras, o ya sea bueno, más bien de texto. Como sea, ya difiere por herramientas si es la palabra completa, si es el enunciado completo, si es letra por letra, etcétera. Pero al final de cuentas estamos hablando de eso, estamos como hablando de en un espacio relacionar la palabra fresa con la palabra piña. Ok, las dos son frutas, y están cerca una de la otra. La palabra computadora no tiene nada que ver con esas dos, entonces está en otro lado del vector, ¿me explico? Pero al final de cuentas, lo que estás haciendo es analizar texto, es analizar probabilidades, para ver qué sigue. Entonces, bajo esa lógica, aun si tú no eres muy experto en el tema, te das cuenta que no estamos hablando de la posibilidad de generar un programa o de 3D, por ejemplo, si lo único que estoy claro, haciendo en esta cosa es analizar píxeles. claro. Mm, y Entonces, no se podrá hacer trampa si una inteligencia artificial le enseñas, por ejemplo, de reconocimiento de imagen, de video, pueda traducirlo a un prompt chingoncísimo escrito para que ya lo pueda hacen. arreglarse a sí mismo. O sea, Creo eso que que decías hace eso rato es, de quiero quitar esto, que se haga con un prompt súper complejo, pero que lo haga la misma inteligencia artificial. sí, creo que es Dali, la que te genera una imagen y si tú Ujú. quieres como ver el texto que ella te pondría para generar eso, que es mucho más complejo normalmente que lo que tú le das. Y creo que Midjourney, que es otra de las herramientas, te deja, por ejemplo, seleccionar ciertas cosas y decirlo, quiero cambiar esto. Creo que también en cuanto a video, hay otra herramienta, no recuerdo el nombre, que te deja conservar ciertas cosas y a lo mejor nada más cambiar el ambiente y cosas así. Pero el punto es eso, o sea, es que ya estamos hablando de tomar estas unidades diferentes o estas herramientas
diferentes y unirlas para crear como un monstruo. Pero eso todavía no hemos como llegado tan allá. Solo por las personas luego que ya he leído que hasta están saboteando industrias y saboteando coches inteligentes por el miedo a que todo esto nos va a sobrepasar. Y creo que sí, es muy interesante, sí, esto está avanzando muy rápido. Hay cosas alarmantes como el hecho de que no nos quieran dar las últimas versiones de ChatGPT porque dicen que no estamos listos para manejarlo. Este, pero, pero creo que al final del día son herramientas que deben de ser vistas como algo que nos va a ayudar más que a perjudicar. Y bueno, ya la verdad ya nos pasamos un poquito el tiempo, entonces, ¿alguna idea con la que quisieran cerrar, sobre todo los invitados y luego, obviamente, Alfa y Jorge? Eduardo, no te Silencio, Eduardo. escuchamos. Yo de volada, Te sabotearon ahí alguien. Nada más mencionar que creo que las implicaciones éticas, que de hecho hablamos muy poco de ello, pero son muy importantes y creo que fuiste tú, Dave, el que los mencionó, que hay que legislar mucho de esto. Hay un caso ahí, el de que se hicieron unas imágenes de Taylor Swift eh, porno, entonces, pues, o sea, donde las herramientas generativas tienen muy claro cuáles son el uso que le tienes que dar. Sin embargo, el ser humano es tan ingenioso para darle la vuelta y usarlo como se les pegue la gana, que sí se tiene que legislarlo, no es nada más establecer el uso ético y dejarlo en el diálogo, ¿no? Una recomendación, una bonita recomendación. Ana, ¿alguna idea Ah, para cerrar? Pues de mi lado, realmente solo pues decirle al público que si les interesan este tipo de temas o específicamente, por ejemplo, Sora AI, hay todos como los papeles técnicos los puedes encontrar en la página oficial. Y por ejemplo, este tema de la seguridad, es algo de lo que se habla incluso en el sitio web, de que ya están tratando de poner como ciertas reglas inbuilt para que no puedas generar pornografía, no puedas generar como videos de hate speech, etcétera. Obviamente están muy conscientes de que esto es algo que se puede salir de las manos porque nunca hemos tenido algo así. Las personas son creativas y lo van a hacer. Pero sí, está muy interesante y habla de todo esto. Creo que es ¿Viste, algo. viste lo que pasó con Gemini, Ana? Que eso está muy loco. O sea, No, es una inteligencia de Google. El problema es que si ujú. le pides, dame un rey medieval de nórdico y te pone le dos ponen. asiáticos y dos afroamericanos. O sea, y así con todo. O sea, no te pone personajes blancos, de verdad. Entonces fue un problema y de verdad está ahorita muy usado en redes y la gente se está Muy mofando mucho de eso. inclusivo. Sí, a mí Pues me sí, la es que es lo aplicó. de hoy. Bueno, yo también, pues si quieren despido. Sí. ¿Quieres decir otra cosa, Ana? No, todo. Gracias. Yo Bueno, sí, antes de primero, que despidas. ah, Agradecer a Eduardo y a Ana su tiempo y que se hayan tomado todo este sacrificio para estar con nosotros, todo lo que compartieron y pues invitarlos a que yo creo que la conversación abre muchas puertas, muchas preguntas y nos va a dejar pensando varias cosas y sobre todo creo que ahorita ya se tocó el tema sobre el que a mí me encantaría que podamos platicar después y que ustedes son los expertos que se lo lleven ahí a rumiar poco a poco sobre estos dilemas éticos, estos problemas que se pueden hacer y ya podríamos generar una segunda parte de este tema en otra ocasión, tal vez en 2 semanas, en un mes o cuando ustedes puedan, pero yo creo que sería increíble que nos pudieran volver a acompañar y que nos pudieran volver pues sí, a generar este tipo de diálogos y pues invitarlos, pero sobre todo agradecerles que hayan estado en esta ocasión con nosotros. Ay, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto y estuvo bien padre. Sí, muchas gracias por la invitación. pues, yo me divertí mucho hoy escuchándolos. Gracias por venir. Aquí tienen su espacio cuando quieran. Me da mucho gusto verlos a los dos. Estamos lejos, México, Texas, Super Torreón, de este lado nosotros tres.
Me quedé pensando que para la gente que nos escucha, pues igual y pónganse a escribir sus diarios en texto digital. Siento que se va a convertir en un tren después que cuando te mueras te manden a hacer con fotos y videos un cortometraje de tu vida a través de una inteligencia artificial desde que estabas chico hasta que te moriste, ¿no? Y a lo Voy a mejor ser la leyendo tu diario próxima se película puede. multimillonaria. Hay una película que se llama, creo que se llama The Editor, que es literal lo que acabas de decir. Ah, bueno, no lo he visto, pero ahí está. Luego, déjala busca y les confirmo si. Los Simpson ya lo hicieron. Exacto. Pues bueno, muchísimas gracias, bueno, a los cuatro, pero sobre todo a ti, Eduardo, y a ti, Ana, por acompañarnos. Y como siempre, amigos, cualquier duda, cualquier comentario, los invitamos a que lo puedan escribir. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en su podcast de la risa y el olvido. Muchísimas gracias.